Georgette nació el 7 de enero de 1908. Su padre se llamó Alexander Philippard, quien fue dibujante, y su madre, Mary Travers, quien fue modelo de pasarela de vestidos. Georgette es enviada a Bretaña, donde realizó sus estudios primarios y secundarios en el colegio Service de Vitre, los que culminó en 1922. Luego viaja a París a trabajar en el oficio de su madre de costurera. En 1925, a los 16 años, Georgette conoce a Vallejo de 33 años. Mary Travers falleció el 12 de noviembre de 1928, donde Vallejo le brinda sus condolencias a Georgette y le propone iniciar una vida juntos. El 11 de octubre de 1934, Georgette contrae matrimonio civil con Vallejo. El año 1938 fue un año marcado por el dolor para Georgette, pues Vallejo cae enfermo un 13 de marzo y muere el 15 de abril. Georgette viajó a Perú y se abocó a dos objetivos. El primero fue difundir y publicar las obras y vida de César Vallejo, y el segundo fue cumplir con la voluntad del poeta, en descansar en el cementerio Montparnasse. En el año 1978, Georgette sufre una caída por las escaleras de su casa, en el cual murió el 4 de diciembre a causa de un derrame cerebral. Bueno, a Georgette Philippard la trasladaron a Bretaña, en donde culminó sus estudios primarios y secundarios en 1922. Luego se fue a París a trabajar con su madre de sastre, quien formó el Grupo Real, quien junto con Madame Biro y Madame Levin diseñaban vestidos únicamente para la reina de Europa. Luego fue a Londres a seguir su educación y también allí experimentó la mayor felicidad de su vida. Estudió el violonchelo, que junto con la guitarra fueron sus instrumentos más valiosos. Al regresar a París en 1924, en donde siguió sus estudios por las tardes, yendo a clases de español y música, durante el día trabajaba como sastre en el pequeño taller de su madre. El romance de Georgette y César Vallejo. César Vallejo y Georgette Philippard se conocieron en febrero del año 1927 en París. Este fue un encuentro que no solo marcó a Georgette, sino también a César Vallejo, pues ninguna mujer había podido escandalizar de modo desmesurado el corazón de Vallejo como lo hizo la hermosa Georgette. Tras las ocultas y salpicadas miradas ventanales, Vallejo se encendió en versos cantando muy emocionado a la vida en su poema Hallazgo de la vida. Sin embargo, había alguien que no estaba contenta y desaprobaba totalmente la relación de Vallejo y Georgette. Esta era la progenitora de Georgette, quien desterró a su hija a Bretaña con tal de impedir la relación del poeta y su hija. Pero es en 1928 cuando la progenitora muere y ambos pueden comenzar una nueva vida juntos, contraen matrimonio y posteriormente la luna de miel a las playas de Niza con motivo del segundo viaje de Vallejo a la Unión Soviética. Georgette hizo cuanto pudo para apoyar los ideales marxistas del poeta y escritor César Vallejo. Sufrió mucho por una anterior pareja llamada César llamada Urgente, la cual confrontó a Georgette como cuando se enteró que estaba conviviendo con él. Incluso le entregó dinero y el afán de que no vuelva a molestarlo. Urgente era humilde y sin estudios. En el momento acepta el trato. Se va por unos años. Más tarde volvió a retomar la relación con César Vallejo. Georgette y César viajaron por varios lugares del continente europeo. Por supuesto, el viaje de Berlín y Varsovia, Leningrado, Kiev, instalándose en el departamento de oro de Georgette. Ninguno de ellos era prudente en inicios en el gasto del dinero, por lo que se determina que el dinero de la herencia todo le empezó a inicios de 1929. Posteriormente se hospedaban en el hotel del año 1933, ya que Georgette ingresa al Conservatorio Nacional de Artes y Oficios de París en el oficio de dama verificada temporal. Los viajes de Georgette Philippard y César Vallejo.
En enero de 1929, Georgette viajó con César Vallejo a Niza, en el Mediterráneo, para su luna de miel, que lo llevó por varios países y ciudades europeas, y fue sostenida por las finanzas de Georgette, pese a sus ideas políticas de Vallejo que se interponían en el viaje. Viajaron a Moscú y antes pasaron por Bruselas, Berlín y Varsovia. Regresaron por Leningrado y siguieron el camino a Kiev, Budapest, Viena, Roma, Niza, y de nuevo regresaron a París. Ella era una joven, llamaba a la vida y se asombraba. Tanto es así que hacen locuras como hospedarse en hoteles de lujo, algunos de los cuales costaban $500 la noche, en ciudades excéntricas de cada país que visitaban a lo largo de su estadía de viaje. La muerte y duelo de Vallejo. Pasaron los años, pero hay una fecha muy especial que es exactamente octubre 11 de 1934. Pasando las 12 horas del día, después de una larga relación de convivir juntos de 72 meses, César Vallejo y Georgette Philippard deciden concretar su relación con una unión civil en la municipalidad del distrito 15 de París. Georgette queda marcada con el dolor en el año 1938, pues su amado, el 13 de marzo, cae en cama a raíz del paludismo, enfermedad que lo lleva a la muerte al promediar las 9 horas del 15º día del mes siguiente, con apenas 46 años. Fue enterrado en la tumba que en inicios estaba destinada para Georgette en Montbrut, Camposanto. Esta terrible pérdida marca a Georgette Philippard de por vida, ya que al ver que su amado no estaba junto con ella, tuvo reacciones físicas y psicológicas que inflamaban su dolor. A raíz de esto, perdió la vista por un lapso corto y se sentía sin control de sus facultades mentales. Georgette emprendió un viaje hacia Perú en el año 1951, llegando un 6 de marzo. En el año 1952 viajó hasta Santiago de Chuco, acompañada de un sobrino, Osvaldo Velázquez Vallejo. El gobierno peruano ayudó con la estadía de Georgette, quedándose a vivir en Lima. El protector de Georgette fue el historiador Raúl Porras. Poco a poco la pensión se fue disminuyendo hasta una suma irrisoria, causándole el enojo de ella. Ella tenía un muy mal carácter, ya que ella era egoísta. Poco a poco se fue enemistando con los amigos del poeta. Ellos tampoco compartían cómo es que ella administraba los recursos del poeta. Georgette, ella no era una persona intelectual, no estaba preparada para las grandes escuelas, ya sea como los diplomáticos, doctorados o maestría. Sin embargo, no fue obstáculo para ella, ya que con su capacidad de entender y comprender y también de cohabitar con César Vallejo, pues adquirió a ser más que un título plasmado, creado, formado en un cartón. Y es la verdadera heroína del legado vallejiano. Con relación a Georgette, dedicó con honores poemas humanos, entre otros, y asimismo ella incita en su poesía en la vida que tuvo con Vallejo, su gran amigo, esposo mío, como ella lo nombraba, y que ciertos poemas van incluidos en ese mismo libro. Georgette empieza a divulgar sus obras de Vallejo. ¿Qué tan difícil fue este acontecimiento? Si quería publicar un libro, tenía que pasar por innumerables dificultades, y esto lo afrontó Georgette. No estando satisfecha con lo que mencionaban los intelectuales, los editores que hablaban mucho de Vallejo denigrando su imagen, ya que solo les preocupaba la parte económica. Es por ello la perseverancia de Georgette, sin miedo a enfrentar cualquier calumnia, popularizando la vida de Vallejo, y no lo condenó a trabajar tras su muerte. Asimismo, el Perú reconoce el importante cargo que tuvo Georgette en la existencia de Vallejo y ha manifestado interés en publicar cada una de sus obras. Así, en 1939 publicó Poemas Humanos y España y Aparte de mí este cáliz. Esto incluyó Los Heraldos Negros, 13 poemas en prosa. Sin duda, su obra sentó las bases para el reconocimiento público del poemario de César Vallejo de manera universal. Después de la muerte de Vallejo, Georgette entró en un ambiente depresivo,
Se sentía sola, deprimida. Su única compañía era Rosa Espinosa, su amiga y empleada de su hogar. Ella se encargaba de administrar los 1.000 francos que recibía mensualmente hasta alimentar a sus 17 gatos, quienes le provocaron un accidente en el 79. Según Fernández Palacios, 1990, nos menciona que Georgette Philippard en 1978 sufrió un accidente severo en su casa a los 70 años de edad. Cayó por las escaleras, donde sufre consecuencias bruscas como hemiplegia parcial, donde no pudo recuperarse a causa de un derrame cerebral. El 3 de noviembre de 1984, Georgette fue internada en la clínica Maison de Santé, donde poco después entra en coma, ya que tenía la mitad del cuerpo paralizado y sufría de complicaciones respiratorias renales. Sus últimas horas las pasó bajo una carpa de oxígeno. Georgette no soportó y falleció una madrugada el 4 de diciembre de 1984.